L es igual a las 10 AM y 10 AM y 2 PM. El punto K es igual a las 9 AM y 3 PM. El punto V es igual a las 8 AM y 4 PM. El punto J es igual a las 7 AM y 5 PM. Y el punto A es las 6 AM y 6 PM. Entonces ya tenemos ubicado todas las horas del día en ese punto, ¿no? Ahora, la tercera etapa ya es la de calcular el ángulo de altura y el ángulo de azimut para la hora requerida. Tercera etapa, el cálculo del ángulo de altura y ángulo de azimut para la hora requerida. Para la hora requerida. ¿Cierto? ¿Qué horas me han dicho a mí? Las 8 de la mañana. ¿Cierto? Entonces, la tercera etapa es para la hora requerida. Las 8 de la mañana. Entonces, yo me olvido del resto de puntos y trabajo a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Cuál es las 8 de la mañana? ¿Qué punto? El punto V, ¿no es cierto? Punto V. Listo. Entonces, tercera etapa. Punto número 1. Desde el punto V, trazar una línea paralela. Desde el punto V, trazar una línea paralela a NEOS. Desde el punto V, trazar una línea paralela a NEOS. O sea, la línea de horizonte, pues, ¿no? En otras palabras. NEOS. Entonces, desde el punto V, trazar una línea paralela a NEOS. Entonces trazamos desde V trazamos una línea paralela a NEOS hasta cortar la semicircunferencia, inicial, obteniendo los puntos G, F y H. ¿No? Entonces dice que desde este punto V vamos a trazar una línea paralela a la línea NEOS hasta cortar esta circunferencia original, obteniendo los puntos aquí G, F, la que intersecta con la línea del cenit, y H, el otro extremo, ¿no? G, F y H. Entonces, unir. Siguiente punto, unir. F con, perdón, unir G, ¿no?
con EO, unir G con EO, y el ángulo, y el ángulo N, EOG, y el ángulo N, EOG, vendría a ser el ángulo de altura. Vendría a ser el ángulo de altura de esa hora, de la hora requerida, ¿no? Entonces, repasando, vamos a trazar desde el punto V una paralela a NEOS hasta cortar esta sección de semicircunferencia original y obtenemos el punto G, F y H, ¿cierto? Ahora, unimos luego este punto G con el punto EO y obtenemos el ángulo, ¿no? GEON. Y ese de ahí vendría a ser el ángulo de altura. También podrían ustedes unir aquí el punto H con el punto EO. Y el ángulo HEOS también vendría a ser el ángulo de altura, es lo mismo. Es igual, equivalente. ¿Ya? Entonces, leer con el transportador y obtenemos el valor del ángulo, ¿no? Leemos con el transportador y obtenemos el valor del ángulo. ¿Cuánto le sale? 20, 30, 31, 5, 32 grados. 32 grados. ¿No? Si le sale entre 31, 5 y 32 grados. Entonces ya tenemos el ángulo de altura. ¿Cierto? El ángulo de altura. Para el ángulo de azimut. Desde el punto V, trazar una perpendicular desde el punto V, trazar una perpendicular a la línea GFVH. Trazar una perpendicular a la línea GFVH. ¿No? Desde el punto B, trazar una perpendicular a la línea GFVH hacia arriba. ¿No? Hacia arriba. Entonces, desde este punto V, vamos a trazar una línea, ¿no? Perpendicular a GFVH hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Trazamos una línea hacia arriba. Ya. Otro punto. Tomando como centro el punto F, tomando como centro el punto F
Y como radio, y con radio, tomando como centro el punto F, y con radio, F, VH, y con radio, FVH, trazar una porción de arco, hasta cortar la perpendicular trazada. Y así obtener el punto Q. Entonces dice, tomando como centro el punto F y con radio FVH, trazamos un arco hacia arriba hasta cortar la línea perpendicular trazada, ¿no? Y obtenemos el punto Q. Obtenemos el punto Q. Unir el punto Q con el punto F. Unir el punto Q con el punto F. Y el ángulo QFH, QFH viene a ser el ángulo de azimut. Y el ángulo QFH viene a ser el ángulo de azimut. Algunos dicen, ¿por qué no este ángulo? ¿Por qué no el ángulo QFG? ¿Por qué no este ángulo? Porque para nosotros leemos el ángulo de azimut a partir de sur, ¿no es cierto? Y ese vendría a ser el ángulo de azimut. Leemos con el transportador y nos dará el valor de ese ángulo. Igual a 69 grados. Entonces ya hemos obtenido tanto el ángulo de altura como el ángulo de azimut para esa hora. Como nos vamos a quedar hasta las 9 de la noche, no hay problema, nos seguimos con la práctica.